Muy buenas tardes con todos, muy buen día. Raquel, ¿cómo estás? Doctor, Juan Manuel, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes, Adriana, Angie, Ariadna, Jorge, Molly. Muy buenas tardes con todos los integrantes y participantes de esta actividad. Mi nombre es Johnny Tupayachi Sotomayor, director del Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Y es grato para mí el poder dar inicio a esta actividad que viene organizando justamente el Instituto de Investigación, como es la charla programada para el día de hoy, titulada Iniciando en la investigación jurídica, cómo buscar, seleccionar y formular temas. Como Instituto de Investigación estamos comprometidos en el fomento no solamente de la investigación, sino también en el quehacer estudiantil en la medida de que podamos despertar no solamente en los estudiantes, sino también en los docentes, la importancia que tiene la investigación en el ámbito del derecho. Ciertamente, los conocimientos se van acrecentando, las perspectivas se van obviamente llenando de mayores condiciones y el hecho de adquirir información es producto justamente de la investigación. Y esto es mucho más meritorio cuando se da desde temprana edad, cuando son estudiantes de derecho, porque genera justamente una expectativa de profesionales con ánimo no solamente de aprender normas, no solamente de aplicar normas, sino también de investigar ciertos problemas que puedan contemplar las normas y establecer y formular algunas soluciones frente a ello. Ello partiendo siempre y cuando de una investigación. Hoy en día contamos justamente con dos expositores, alumnos de la Universidad San Martín de Porres, alumnos de la Facultad de Derecho, que nos prestan justamente sus conocimientos y su experiencia a temprana edad en el ámbito de investigación y que también sirve de fomento a sus compañeros universitarios que se puede hacer investigación desde temprana edad y sobre todo con una vocación cada vez más de adquirir conocimiento. La naturaleza de esta actividad involucra justamente ese fomento al alumno de poder materializar sus curiosidades y aquellas perspectivas a través de poder establecerse objetivos y sobre ello llegar a las metas concretas. Sin mayor preámbulo, doy por inaugurada esta charla virtual en torno a iniciando en la investigación jurídica, sin antes agradecer a nuestros expositores, felicitar a los alumnos que se están conectando a esta actividad y ciertamente vamos fortaleciendo este proyecto que hemos implantado desde el Instituto de Investigación, como es el investigar por evaluación, ¿no? O investigación por evaluación, que involucra justamente el hecho de que los alumnos puedan reemplazar algunas notas por trabajos de investigación, ¿no? Las notas sobre todo de práctica calificada. Sin mayor preámbulo, nuevamente, agradezco a nuestros invitados y dejo en uso de la palabra a nuestra asistente Raquel para que haga la presentación de los expositores del día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, doctor. A continuación, voy a presentar a nuestros expositores, Marco Bonilla Portal y Juan Rosas Caro, estudiantes destacados y miembros activos del Instituto de Investigación Jurídica de nuestra facultad. Ambos cuentan con experiencia en el desarrollo de proyectos académicos y han participado en diversas actividades de formación e investigación. Hoy compartirán con nosotros herramientas y consejos prácticos para dar los primeros pasos en el camino de la investigación jurídica. Adelante. Muy buenos días con todos. Un gusto poder estar aquí un ratito a ver qué se... ah, perfecto. Muy bien. Entonces, el módulo del día de hoy va a ser una suerte de introducción a la investigación jurídica. Empezaré diciéndoles que la investigación jurídica es una parte integral de lo que refiere a la actividad integral del abogado, ¿no? Puesto que
Si bien los abogados tenemos un aspecto profesional que muchas veces puede entrar y circunscribirse exclusivamente en lo que son las habilidades técnicas o realizar trabajos que a veces pueden parecer mecánicos, es a través de la investigación jurídica que nosotros como abogados podremos desarrollar el pensamiento crítico, las habilidades de argumentación y de redacción que nos ayudarán con el resto de las actividades asociadas con nuestra carrera. Es por eso que la investigación jurídica es tan importante. Eso en lo que se refiere a un ámbito, digamos, más práctico, ¿no? Pero a gran escala, la investigación jurídica también es muy importante, puesto que nos permite, en lo que es a nivel de ciencia, nos permite desarrollar el derecho, puesto que, puesto que, o sea, la única forma en la que, en realidad, en todas las disciplinas de la ciencia humana, en la que podemos avanzar, es decir, traer ideas nuevas, mejorar los procesos que ya tenemos, refinar los conceptos que aprendemos, es a través de la investigación jurídica. Por eso, si alguno de ustedes, los que están aquí presentes, tienen quizás la idea de mejorar el derecho, de mejorar la sociedad, esto se logra, por lo menos, digamos, desde una etapa más temprana, a través de la investigación, puesto que sin ideas no hay actos, ¿no? Siguiente, por favor. Dar un segundito, quiero agarrar el link de la sesión que me lo están pidiendo. Ah, un segundo, un segundo. Listo, listo, listo. Ya, ok, muy bien. Entonces, ¿qué es la investigación jurídica? Primero que nada, la investigación se trata de tratar un tema, ¿no? Primero, se comienza con un proceso sistemático de recopilación de información jurídica y una vez que hayamos identificado un tema controversial o un tema de nuestro interés, procederemos a utilizar toda esa información que hemos podido reunir para realizar un análisis en relación con la problemática que hemos identificado y de forma ideal propondremos una solución específica en función de lo que hemos investigado. Y eso es muy importante, porque el objetivo de la investigación no es solamente proponer en base a nuestras creencias o a nuestras preconcepciones, sino es proponer la resolución a algún problema, proponer algún cambio, pero en base a doctrina autorizada, en base a las normas o en base a la dogmática, ¿no? Entonces nosotros tenemos que basar nuestras propuestas en el labor científico que ha sido previamente creado, ¿no? Muy bien. Entonces, la investigación jurídica es un poquito diferente a las demás, principalmente porque nosotros nos vamos a servir de las normas y de la jurisprudencia para poder generar una base conceptual para nuestras ideas. Y claro, la mayoría de ciencias no tiene estos dos factores a los cuales recurrir, lo cual puede ser tanto un límite para nosotros como un apoyo, ¿no? Dependiendo de la situación en la que uno esté cuando investiga. Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, esta parte es muy importante. Vamos a hablar de los tipos de investigación. Antes de que empiecen a investigar, va a ser muy importante que identifiquen qué tipo de investigación van a querer asumir. Entonces, primero que nada, tenemos a la investigación doctrinal o dogmática. No sé cuántos de ustedes aquí quizás recién están empezando, pero la dogmática
que por lo general se habla de dogmática penal, pero en realidad, o sea, existe en todas las ramas del derecho. La dogmática son esas reglas, normas lógicas y sistemáticas que nos permiten el análisis del cuerpo legal de una rama del derecho, ¿no? Como sabrán, cada rama del derecho en realidad y el derecho en sí mismo tiene una lógica muy específica. Y esta lógica es algo que se va aprendiendo a medida que se va uno adentrando más en cada rama del derecho, ¿no? Entonces, em, este tipo de investigación se va a centrar en el análisis, ya puede ser de las leyes, de la jurisprudencia o de más doctrina a partir de estas reglas lógicas, ¿no? Que son la dogmática, para poder interpretar lo que significa, para interpretar cómo se debe aplicar, ¿no? Entonces, este es uno de los métodos más usados en el derecho. La mayoría de trabajos de investigación tienen una aproximación dogmática. Entonces, luego está la investigación sociolegal, la cual es un poco más interdisciplinaria de lo que puede ser el resto de tipologías, puesto que se trata de analizar cómo el derecho afecta a la sociedad y cómo la sociedad o la realidad social pueden moldear al derecho, ¿no? Luego está la investigación histórica. La investigación histórica es una muy importante, puesto que uno al analizar la norma, cualquier norma, debe pensar en algunos factores, ¿no? Debe pensar en su finalidad, debemos tener un acercamiento teleológico a la norma, debemos analizar la forma en la que está escrita y también debemos analizar sus antecedentes, ¿no? Debemos tener una perspectiva histórica de la norma. Y eso es algo que usualmente van a encontrar en muchos libros cuando se habla de alguna institución, como puede ser la prescripción, o la pena de muerte, etcétera. Se habla bastante acerca de cómo ese concepto y su aplicación ha ido avanzando en la historia, ¿no? Y es muy importante puesto que nos permite entender por qué ciertas normas se aplican en función a ciertos momentos sociales e históricos, ¿no? Y esto nos brinda una perspectiva que claramente nos va a ayudar a hacer un análisis con respecto a la realidad legal actual, ¿no? Y finalmente, tenemos a la investigación comparativa. La investigación comparativa eh, tiene por objetivo hacer un ejercicio de comparación entre lo que es la aplicación de la norma en nuestro país y en otro país, ¿no? O puede ser incluso en varios países diferentes, ya sea para usarlos de ejemplo con respecto a qué estamos haciendo mal, usarlos a ellos como ejemplo para proponer adoptar lo que esos otros países están haciendo, o para señalar que nosotros estamos más avanzados, o quizás solamente para comentar con respecto a las diferentes perspectivas, que quizás por qué ese modelo funciona allá y por qué ese modelo podría no funcionar aquí, etcétera, ¿no? De eso se trata. Muy bien, entonces, esos son los 4 tipos de investigación más usuales. ¿Existen más tipos de investigación? Claro que sí. Existen tipos de investigación que son híbridos, entre ellos pueden existir una sola investigación que aplique en momentos diferentes estas tipologías. Y no por eso significa que sea inadmisible, ¿no? Siempre y cuando esté bien hecho, es posible combinar estas perspectivas. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ok. Eso también es muy importante, porque lo que se ha propuesto desde el Instituto de Investigación es que de tal ciclo a tal ciclo se haga una monografía, de un ensayo, un artículo científico. ¿Y esto por qué? Porque aquí tenemos una suerte de progresión en dificultad y en ejercicio de pensamiento crítico. Primero que nada, la monografía se trata de seleccionar un tema que no tiene que ser problemático, sino solo un tema en general, realizar
el trabajo de compilado, ¿no? De revisar distintas fuentes y al momento de hacer la monografía, plasmarlo, ¿no? Diferentes perspectivas de doctrina autorizada, puede ser la normativa, puede ser comparada, etcétera. Pero la cosa es utilizar ya trabajos previos y condensarlos en un texto, ¿no? De eso se trata la monografía. Y el objetivo de la monografía es poder consolidar un cuerpo de conocimiento significativo con respecto a un tema concreto. Por eso es que la monografía se ha dispuesto para los primeros ciclos, porque el objetivo de los primeros ciclos es consolidar el conocimiento, ¿no? Es aprender. Luego tenemos al ensayo. El ensayo ya, ya requiere un ejercicio de lo que es el pensamiento crítico. Por eso que se trata de un texto donde vamos a ejercitar nuestra subjetividad, ¿no? Obviamente, también vamos a necesitar de un cuerpo de conocimiento significativo sobre el tema, porque si no, nuestra opinión no tendría mucho peso. Pero en base al conocimiento que tenemos, debemos realizar una reflexión personal con respecto al tema. No necesariamente proponiendo algo o diciendo que algo está mal, pero tenemos que reflexionar. Entonces, aquí ya se sube un poquito más la dificultad, pero no tenemos un rigor, ¿no? No hay mucho rigor con respecto a cómo canalizar tu subjetividad, ¿no? Solamente que tienes que tener un conocimiento previo, tienes que tener fuentes que te digan de qué trata el tema, de qué se compone, etcétera, ¿no? Muy bien. Y claro, obviamente tiene que incluir referencias. Aunque, bueno, en lo que se refiere al ensayo como un tipo de texto en el espectro más grande de las ciencias sociales, no siempre es necesario. Pero en el derecho sí, definitivamente sí. Y luego tenemos el artículo científico, que rápidamente el artículo científico es la forma más complicada, bueno, no la más complicada, pero sí es la forma, digamos, más compleja en la cual uno puede presentar avance, ¿no? En lo que se refiere a un texto que no es muy largo, ¿ok? Entonces, el artículo científico es un trabajo de investigación, ¿no? En el cual, claro, uno primero compila los datos, encuentra una problemática, a partir de la problemática plantea un problema de investigación, luego plantea una hipótesis, justifica su hipótesis, plantea objetivos, dispone un método, ¿no? Y el objetivo del artículo científico es que sea publicado en una revista especializada, que esté indexada y que cuente con una revisión de pares ciegos. ¿Y esto por qué? Porque el artículo científico tiene como objetivo avanzar la ciencia, ¿entiendes? O sea, proponer un avance, proponer un nuevo concepto quizás, hacer una propuesta de ley diferente, ¿no? Una reforma. Entonces, por eso es que aquí en el artículo científico no solamente nuestra reflexión personal va a tener que ser más amplia y mejor fundamentada, sino que va a seguir el rigor del método científico. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, aquí ya este es un cuadrito que si desean le pueden tomar foto. Que bueno, la diferencia con la diapositiva anterior es que aquí dispongo una suerte de estructura preliminar, también para que podamos ir entendiendo un poco la diferencia en dificultad y en rigor. Aquí a la derecha tenemos a la monografía, ¿no? ¿Qué dice, no? La monografía debe tener una portada, ¿no? Un resumen, un índice, un tema y un propósito, una conclusión en la cual se hablen de los hallazgos finales. O sea, un resumen acerca de lo que quizás el consenso de la doctrina autorizada y una bibliografía. Como les comenté, se trata de compilar y realizar un ejercicio en el cual demostremos que que hemos podido reunir un cuerpo sólido de conocimiento con respecto a un tema. O sea, aquí no hay crítica, aquí no hay método científico, no hay nada de eso. Solamente es compilar y entender el estado de la ciencia antes de nosotros. Luego tenemos al ensayo.
el cual ciertamente es un poco más subjetivo, puesto que ya vamos a vertir nuestra opinión con respecto al tema que hemos investigado, ¿no? Y claro, tiene una introducción en el cual debemos presentar el tema y también nuestra propia tesis, nuestra opinión con respecto al tema que vamos a presentar, ¿no? El desarrollo en el cual vamos a argumentar y vamos a dar reflexiones, las cuales en el derecho siempre deben estar acompañadas de alguna cita. Eso no puede faltar, ¿no? Para poder, para poder sostener lo que decimos. Siempre debemos citar, eso es muy importante. Y en conclusión, vamos a dar nuestras reflexiones finales, ¿no? Entonces, es un texto que va más a la subjetividad, pero no debemos olvidar que también requiere de un cuerpo de conocimientos robusto, es decir, muchas referencias, muchos autores leídos, diferentes perspectivas son las que debemos haber consultado para realizar un ensayo, ¿no? Y finalmente el artículo científico. El artículo científico ya va a estar dirigido a una comunidad de personas que están especializadas. Y no solo están especializadas, sino que se dedican a avanzar la ciencia, a proponer, ¿no? A realizar críticas precisas. Y muy bien, tiene una estructura, ya como verán, bastante más rigurosa, donde los pasos ya están meticulosamente dispuestos, ¿no? O sea, tenemos el título, claramente, muy importante. En la mayoría de revistas te piden que el título tenga una extensión limitada también. Se debe haber un resumen, un abstract, que muchas veces tiene que ser menos de 150 palabras y que sintetice el estudio, ¿no? Luego la introducción. En la introducción vamos a dar unos primeros acercamientos al tema, vamos a plantear nuestra problemática y vamos a hablar de los objetivos. Dentro de la misma introducción a veces también se incluye la metodología o a veces también se puede poner aparte, ¿no? Donde vamos a hablar acerca de nuestro tipo de investigación, que puede ser, bueno, yo les he hablado de los tipos jurídicos de investigación, pero hay otras categorías de tipologías, ¿no? Como está la investigación cualitativa, cuantitativa, etcétera. Hay varias más, eso ya deberían verlo, pero por lo general se va a hablar o de investigación cualitativa, cuantitativa, y en el caso de nuestra ciencia, se va a hablar de las tipologías jurídicas. Y ahí ustedes van a expresar cuál es la metodología que han elegido ustedes a adoptar y por qué, o sea, cómo se acomoda a su tema o cómo se acomoda a su propósito investigativo, ¿no? Luego los resultados. Ahí vamos a hablar, ¿no? Quizás de las diferentes posturas de la doctrina autorizada que han encontrado, o de los resultados de algún estudio de campo, de alguna estadística, ¿no? Eso lo van a presentar ahí. Digamos, es como que el material crudo a través del cual van a hacer su reflexión, van a someterlo al método científico. Luego vamos a tener la discusión en la cual ustedes van a confrontar su hipótesis con los datos duros, ¿no? Bueno, no necesariamente datos duros porque es una ciencia social, pero los datos objetivos. Es decir, que todo lo que esté en los resultados tienen que estar libres de su subjetividad. Es decir, ustedes no pueden modificar quizás las palabras de algún autor porque no les parece lo que dice ese autor. No pueden modificar lo que dice una estadística, quizás porque no están de acuerdo con ella, pero tienen que ser datos objetivos. Y en la discusión ya lo van a poder confrontar con su hipótesis, con su propia subjetividad, la cual también tiene que estar debidamente fundamentada. Puede ser en la dogmática, puede ser en la doctrina autorizada, quizás en una perspectiva comparada con otro país, ¿no? Finalmente la conclusión, en la cual van a dar un resumen de lo que ustedes están aportando a la ciencia y las referencias, ¿no? La bibliografía, que es muy importante. Y claro, en un artículo científico no se puede usar cualquier tipo de bibliografía, o sea, no puedo usar un artículo de Wikipedia, ¿no? O ir al Rincón del Vago, ¿no? O qué sé yo, o usar ChatGPT, ¿no? Aunque sí existe una forma de citar ChatGPT, pues en realidad no es algo admisible en un artículo científico. En un artículo científico, lo que se debe usar con más preeminencia son fuentes que provengan de otras revistas indexadas o de libros. Esas son las fuentes principales que se debe usar en un artículo científico. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor.
Queda muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a identificar un tema de investigación? Bueno, claro, esto puede servir para las tres modalidades, ¿no? Es el mismo proceso, esencialmente. Primero que nada, bueno, ustedes que quizás ya tienen unos meses, unas semanas, inclusive puede ser en la carrera, o más ya, claramente. Seguramente hay gente que está en últimos ciclos, como yo, este, ya podrán ir viendo a qué ramas sienten más afinidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho penal. Yo principalmente investigo en penal, aunque también investigo en derecho internacional, en internacional público, penal, derecho internacional penal, etcétera. Puedo investigar sobre comercial también. ¿Ven? Así que primero tienen que ustedes encontrar una rama que les guste. Primero una rama del derecho. Luego, dentro de esa rama del derecho que ustedes han elegido, van a buscar cuáles son las controversias. ¿Y cómo busco una controversia? Bueno, puedes leer un libro en las revistas de actualidad que hay como Gaceta Penal o Actualidad Penal, entre otras, no tiene que ser nacional tampoco, hay muchas revistas en el país. Incluso pueden consultar la propia, ¿no? La de la universidad o la que es de pregrado, ¿no? La SAPERE también, ahí pueden encontrar problemáticas. Y una vez que encuentren una problemática, van a tener que recompilar los datos con respecto a esa problemática, ¿no? Ahí pueden buscar jurisprudencia y como les comenté, lo preferible es utilizar o libros o artículos que estén publicados en revistas indexadas. ¿Ok? Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ¿cómo formular el problema de investigación? ¿Ya? Entonces, a nosotros encontrar un tema, lo que vamos a hacer... Un segundito. ¿A esa ya es tuya? Sí, Ahí está. Ah, de verdad. Sí, sí. Adelante. listo. Pensé que... No, no te preocupes. Bueno, chicos, mi nombre es Marco Bonilla y voy a continuar con este tema tan relevante y tan importante sobre cómo iniciar, ¿no? Un trabajo de investigación, un artículo, un ensayo, como hemos estado también viendo. Bueno, con respecto a la formulación del problema de investigación, todo parte siempre de ser un poco críticos en este sentido, ya que una vez que tenemos claro el tema, el siguiente paso es este, ¿no? La formulación del problema de investigación. Esta etapa implica definir claramente una pregunta específica que va a guiar toda nuestra investigación. Por ejemplo, uno de esos requisitos es que debe ser concreto, también tiene que ser bien delimitado, o sea, con respecto al espacio-tiempo, y tener también un enfoque claro. Entonces, este punto es esencial porque va a delimitar el alcance de nuestra investigación. Por ejemplo, a ver, si estamos hablando de la IA o estamos hablando quizás del tema de las criptomonedas, podemos decir cómo nuestro sistema financiero hoy en día podría regular las criptomonedas en el Perú hoy en 2025. Podría ser un ejemplo, ¿no? Porque estoy delimitando un espacio geográfico, estoy relacionando un tema, también un tema coyuntural actual, porque siempre es bueno también estar actualizados en este sentido. Entonces, las preguntas secundarias también son importantes, porque a lo largo de nuestra investigación, ya que va a partir a través de una pregunta esencial, nos vamos a cuestionar estas preguntas adicionales para mejorar el contexto y también tener una resolución del problema principal. Y todas estas preguntas nos van a enriquecer tanto como investigadores y sobre todo aportar una mayor profundidad sobre lo que estamos descubriendo, sobre estos hallazgos. Y es muy crítico porque no solamente es bueno recibir la información que hoy recibimos en la universidad, sino también ir más allá, no solamente conformarnos con la información que podamos nosotros obtener, porque en Internet hay varias fuentes y no todas las fuentes son confiables o fiables. Entonces, siempre es bueno resaltar las fuentes, no solamente bibliográficas, que más adelante lo vamos a ver, y esto sería muy importante, sobre todo voy a hacer un hincapié o sea, en este primer paso, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ok.
Con respecto a la hipótesis, ¿no? Que es prácticamente la base también de la investigación. La hipótesis es una parte clave dentro de tu trabajo de investigación porque se va a tratar siempre de una quizás afirmación tentadora, ¿no? Que va a responder al problema de la investigación y puede ser verificado o también puede ser refutado con evidencia, ¿no? Entonces, para establecer una buena hipótesis, debemos basarnos en la pregunta planteada y proponer quizás una relación entre lo que son las variables, ¿no? Por ejemplo, si estamos investigando sobre la ambigüedad de una ley, quizás, o una ley que se contrapone, si estamos hablando de acuerdos plenarios, normas constitucionales y sus efectos, ¿no? En la jurisprudencia, o sea, nuestra hipótesis podría ser algo como la ambigüedad de la ley X, ¿no? Provoca quizás un aumento en lo que son los litigios debido a su interpretación flexible, ¿no? Por parte de los jueces. Entonces, esta hipótesis debe ser clara, específica y también comprobable, ¿no? O sea, mediante, no sé, otras jurisprudencias podría ser, ¿no? Y esto va a determinar al final que va a servir como la base para validar también nuestras conclusiones. Por eso es muy importante delimitar el tema de la formulación del problema y las hipótesis en este sentido. Siguiente, por favor. Con respecto a las fuentes, que es lo que estaba mencionando anteriormente. Un aspecto relevante para cualquier tipo de trabajo de investigación, sea artículo, ensayo o monografía, va a ser las fuentes confiables. Como había mencionado anteriormente, existen lo que son las fake news. Entonces, en este sentido, siempre es bueno filtrar ese tipo de contenido y sobre todo corroborarlo, ¿no? Porque las fuentes que son confiables, o sea, para ello, por ejemplo, tenemos varias revistas entre ellas también está, por ejemplo, una manera de obtener a la mano quizás lo más rápido, ya que la mayoría somos de la San Martín, o asumo que todos somos de la San Martín. Está, por ejemplo, tanto la biblioteca virtual, la revista Vox Juris. Entonces, contar con diversas herramientas que nos permitan acceder a esta información legal y sobre todo actualizada y confiable nos va a permitir tener una mejor y mayor crítica al tema que estamos nosotros pues planteando. Entre lo que son las bases de datos tenemos, por ejemplo, lo que es la Gaceta Jurídica, también el peruano, Scopus también, que es una buena herramienta también para obtener también mejor información. Y adicionalmente a ello también contamos con nuestra biblioteca, ¿no? Como la San Martín, la Católica, la Universidad de San Marcos. Y hay otros metabuscadores, ¿no? Académicos como Google Scholar, que es una herramienta útil también que permite encontrar artículos especializados sobre todo un tema. Ejemplo, si estoy hablando de la inteligencia artificial, entro a estas herramientas donde voy a tener mayor amplitud y también poder obtener mejor información, no solamente con estas herramientas, por ejemplo, también están las revistas, ¿no? Entonces, las revistas indexadas en este sentido también es una muy buena fuente de información para la elaboración de tu tema. Entonces, en este sentido, chicos, yo les insto nuevamente a hacer hincapié en esta etapa, ¿no? De limitar y sobre todo filtrar estas fuentes de información confiables y verificables. Siguiente, por favor. Con respecto a este espacio, chicos, junto con el Instituto de Investigación hemos creado esta dinámica grupal para poder también hacer un buen feedback de la retención de información que ustedes han aprendido en este espacio y le agradeceríamos si ustedes también pudieran colaborar con nosotros para hacer un poco más un poco más de ejercicio dinámico en este sentido, ¿no? Para retroalimentarnos mutuamente. A ver, Alexis, ¿me ayudas compartiendo el Kahoot, por favor? Listo, chicos, los que deseen pueden unirse para hacerlo lo más sencillo y poder hacerlo más dinámico también. Así vemos todos que está dando frutos este espacio.
Listo, chicos, en unos minutos más le damos play. A ver, vamos a seguir esperando. Alexis, creo que ya podemos empezar. A ver, chicos, ¿cuál es el objetivo principal de la investigación jurídica? Listo. Siguiente pregunta. ¿Qué herramienta se recomienda para buscar fuentes jurídicas confiables, chicos? Muy bien, Adriano. Muy bien, Jonathan. Siguiente. ¿Qué se debe hacer en la fase de evaluación crítica de las fuentes, chicos? ¿Qué se debe hacer? Lo que estábamos... Muy bien. Siguiente, Alexis, por favor. A ver, cuál es un paso esencial al formular el tema de investigación jurídica? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Muy bien. Siguiente, Alexis. Ya para acabar. Angie, le pasaste a Jonathan. A ver quién gana aquí. ¿Cuál es la principal diferencia entre fuentes primarias y secundarias que estaba comentando Juan Manuel? Muy bien, a ver quién ganó. Angie, tercer lugar, felicidades. Segundo lugar, Jonathan. Y primer lugar, a ver, Adriano, felicidades. Muy felicidades, chicos, de verdad, por hacer esta dinámica. De manera en conclusión, les insto nuevamente a que formen parte de este espacio en lo que es, por ejemplo, los concursos que estamos haciendo dentro de la universidad. Yo les insto y les motivo nuevamente a que formen parte de este gran mundo que es la investigación. No se den por vencidos y siempre sean críticos, porque la ley siempre diariamente se actualiza. Entonces, nuevamente, gracias por estar aquí. Fue para mí un placer, un gusto formar parte de esta experiencia con ustedes y espero que no sea la primera ni la última para poder también conocernos y poder también incentivar a lo que es la investigación.
Juan Manuel, chicos, Sí, con esto damos por concluido nuestro taller iniciando en la investigación jurídica. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y en especial a nuestros expositores, Marco Bonilla Portal y Juan Rosas Caro, por compartir sus conocimientos y experiencias. Desde el Instituto de Investigación Jurídica los animamos a seguir explorando, cuestionando y construyendo conocimiento. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos en las próximas actividades.